Damos gracias al Señor, porque ciertamente este es el día que hizo el Señor, y damos gracias también a Sion por servirnos con tanto amor, tanta dedicación. Cada semana ellos están acá practicando y honrando al Señor con sus dones y talentos, y sobre todo con una disciplina de vida que es importante. Damos gracias también a aquellos que nos visitan vía transmisión. Sean bienvenidos a la impartición de gracia que será emanada a través de todo lo que hacemos en esta casa. Quiero continuar con la miniserie que ya voy a cerrar para iniciar otra en un ratico más adelante. Y estábamos conversando de cómo la palabra es el conducto de la gracia. Y en la medida que nosotros inclinamos nuestros oídos y nos sometemos al señorío de su palabra, nuestras vidas ciertamente van siendo como una cisterna que va almacenando de eso que vamos recibiendo. Quiero entrar en materia para al final hacer una oración y muy buenos días a todos los que están acá. Muy buenos días, cuántos rostros hermosos, cuántas sonrisas. Aún en medio de lo que estemos pasando podemos sonreír y ser agradecidos, porque el antídoto de todo síntoma de tristeza, de depresión, desánimo y desaliento es la gratitud. Así que si nosotros pudiésemos comenzar a hacer un listado de todas las razones del por qué debemos de darle gracias al Señor, realmente tuviésemos una perspectiva muy diferente de la vida y dejaríamos de enfocarnos en las cosas oscuras o en los momentos difíciles que vienen a nosotros. Así que creo que todos los que estamos acá podemos comenzar a darle gracias al Señor a pesar de lo que estemos pasando. Bueno, ahora voy a iniciar con 2 de Pedro 3, 17 al 18 y estoy tratando de terminar lo que hemos iniciado hace varias semanas atrás para entonces poder entrar en otra miniserie que se llama Accediendo a la Gracia Apostólica. Accediendo a la Gracia Apostólica. Y me da mucho gozo poder iniciar también esta porción de la palabra, porque se nos acerca nuestra escuela apostólica, EAM, que para nosotros es uno de los eventos más importantes del año, donde exhortamos a todos los líderes a participar, precisamente porque vienen y nos ministran dispensarios de gracia, donde en la medida que nosotros vamos expectantes por tener hambre y sed de justicia, será vertido sobre nuestras vidas esa gracia que cuando la recibimos nos ordena nuestros pensamientos, nos ordena nuestros pasos, nos alinea al propósito eterno de nuestra existencia. Y como estábamos diciendo anteriormente, nosotros estamos aquí en la tierra para magnificar el nombre del Señor. Estamos aquí para cargar su imagen y semejanza. Cargamos un diseño y en donde en la medida que Cristo se nos es revelado, nosotros debemos entender que somos esclavos voluntarios por amor. Porque Él rescató nuestra vida de nuestra vana manera de pensar. Él rescató nuestras vidas de esos barrotes espirituales que eran cárceles de oscuridad, donde todos estábamos allí. Todos habitábamos en cárceles de oscuridad, todos habitábamos en desolación, todos habitábamos en una oscuridad tan profunda donde no sabíamos la razón de nuestra existencia, ni siquiera quiénes somos, hacia dónde vamos y el por qué estamos en la tierra. Pero el Señor en sus infinitas misericordias nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, y eso lo recalcamos tanto en esta casa, porque se nos olvida que fuimos creados con un propósito eterno, y que sí estamos llamados a buscar vehementemente, si lo estoy pronunciando correctamente, su reino y su justicia, sabiendo que todo lo demás os llegará por añadidura. Así que venimos aquí con cuál es el propósito primordial por el cual venimos a la casa del Padre, a recibir gracia sobre gracia, a que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos por su pura gracia y que nosotros también podamos honrar el depósito de Cristo que carga cada hermano y cada hermana.
Me agrada mucho la porción de Efesios donde dice, someteos los unos a los otros. Y sí es cierto que somos coiguales, pero también es muy cierto que el Señor, el mismo Cristo, llama a hombres y mujeres a lo que es el ministerio quíntuple, como algunos le llaman, que más adelante estaremos hablando acerca del mismo, para precisamente perfeccionar a los santos, que todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Y por causa de ese llamamiento que Dios nos da, también al reconocerlo, recibimos gracia sobre gracia. Así que vamos rápidamente a 2 de Pedro 3, 17 y 18. Y estoy cerrando esa miniserie, como dije, para luego empezar accediendo a la gracia apostólica. Entonces, en 2 de Pedro 3, 17 al 18 dice, así que vosotros, espero tenerlo en pantalla, oh amados, sabiéndolo de antemano, o sea que es un conocimiento que se sabe de antemano, guardaos, digan conmigo, guardaos, pero díganlo con una convicción profunda, guardaos. No sean arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Verso 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Entonces aquí Pedro nos está dando una advertencia. Y podemos ver cómo la palabra de Dios es tan viva y eficaz, que es válida en todos los tiempos y en todas las eras de la humanidad. Porque cuando vemos esta exhortación que Pedro nos da, donde dice, oh amados, sabiéndolo de antemano, porque los apóstoles dieron muchas advertencias, de ser librados de los lobos rapaces que se visten como corderos mansos, de ser librados de las doctrinas falsas, de ser librados de aquellos que imponen yugos de impiedad sobre otros. Entonces aquí nos dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, hay una posición que nosotros debemos de permanecer creciendo constantemente en esta gracia. Y mire que la palabra del Señor dice, el que se crea firme, mire que no caiga, porque está hablando de que si usted se cree firme en su salvación, entonces usted dejará de buscar a Dios, usted dejará de depender de Dios, usted se desconectará lentamente de la palabra y comenzará a operar en sus propias fuerzas, en su propia inteligencia, en su propia sabiduría. Y Proverbios nos habla claramente de eso, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que reconozcamos a Dios todos los días de nuestras vidas, porque sin reconocerle a Él nada somos nosotros. Entonces aquí dice que debemos estar firmes en no ser arrastrados por esos inicuos. Y hay tantas voces ilegales que hablan hoy en día y a veces nos cuesta discernir la frecuencia de la persona que está hablando. No piensen que porque citen la palabra con elocuencia y que puedan mover multitudes de masas, lo que están declarando no necesariamente emana del espíritu del hombre y mucho menos del espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. Es un tiempo en el cual tenemos que pedir al Señor mucho discernimiento espiritual, porque es la única manera de discernir si te ministran del alma o si te están ministrando del espíritu. Y para eso se requiere que nosotros crezcamos en la gracia del Señor. Pero para crecer en la gracia es imperioso que nosotros podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin el conocimiento de Él no vamos a crecer en la gracia. Porque es el conocimiento de Cristo, la impartición de su palabra, que nos permite a nosotros crecer gracia sobre gracia o gracia por gracia, como usted quiera decirlo. Entonces en el verso 18, vuelvo y lo reitero, se nos da un mandato a nosotros. Es una encomienda que se nos da a nosotros, creced en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Porque muy fácilmente podemos salirnos de la diana, salirnos del propósito de nuestra existencia. Porque sabemos que todos los sistemas de este mundo fueron creados con una ingeniería demoníaca que proviene del mismo infierno, para que precisamente todas las mentalidades de la humanidad completas sean seducidas a los planes del padre de mentira. El que tenga oído que escuche lo que el Espíritu dice, porque podemos ver cómo las universidades predominantes de los Estados Unidos originalmente fueron hombres de Dios que la fundaron, un Harvard, un Yale, entre otras más, y hoy por hoy son centros donde lavan el cerebro de todos los estudiantes y lavan, no solamente que lavan el cerebro, sino que los hacen creer que son sus propios dioses y que no existe Dios, porque ellos son dioses. Dentro de todo sistema hay un adoctrinamiento muy sutil en todas las ciencias, donde nosotros tenemos que examinarlo todo a la luz de la palabra. Y estaba buscando lo que significa inicuos, porque es bueno que nosotros entendamos qué es un inicuo. Y son los que viven sin ley, son los que viven sin principio, son aquellos que llaman la palabra los abominables. Usted lo puede encontrar en las Escrituras. Son los desvergonzados, los criminales, los que tienen la conciencia cauterizadas. Son los ilegales, pero no los ilegales cuando van a una nación como un ilegal, sino son aquellos que se levantan contra todo lo que es legal. En otras palabras, rompen las restricciones y se deleitan en romperlas y gratifican sus propias lujurias y entienden que al hacerlo pueden alimentar su propio yo, su propio ego, porque son los indetenibles. No guardan las costumbres, no guardan las leyes, no guardan las costumbres que son aceptables a la luz de la palabra y viven de esa manera, sin rendirle cuentas a nadie. Nosotros tenemos una frase coloquial que la voy a usar reconociendo y declarándolo públicamente, que es una frase coloquial de nosotros, como chivos sin ley. No sé si se usa eso en otras naciones. Como tipo el llanero solitario, que viven conforme a como ellos entienden que deben de vivir. Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice claramente, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caiga de vuestra firmeza. Entonces también busqué la palabra firmeza, sterigmos en griego, ¿no? Estoy convencida que no lo estoy diciendo bien. Es una condición estable. El que está firme tiene una estabilidad en su mente porque vive conforme a convicciones. ¿Saben algo? El que es gobernado por convicciones firmes no es gobernado por los sentimientos ni los pensamientos, sino que la convicción que gobierna tu entendimiento te impulsa a tú obedecer y ser conforme a lo que declara la palabra. Muchas veces, y lo digo porque nos pasa a todos, podemos ser gobernados por nuestra alma. ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué me conviene? Muchas veces lo que usted cree que le conviene no es lo que necesariamente le conviene a usted. Hay una frase que yo uso mucho y me lo digo a mí misma continuamente. Me lo digo en inglés, pero lo voy a decir en español. Duty calls, el deber me llama. Los hijos de Dios debemos de operar por un deber y una convicción de que sabemos quiénes somos y que obedecer a Dios vale más que cualquier cosa en esta tierra. Y ser gobernado por las leyes del Señor, por sus estatutos, mandamientos y decretos, traerán un cerco de protección en nuestras vidas, donde ciertamente esa obediencia producirá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí se ha venido hablando desde muy temprano en la mañana acerca de la humildad.
Y creo que para una persona estar firme y procurar constantemente el crecer en la gracia se requiere humildad. La gracia no reposa sobre el orgulloso. Es que no puede, son incompatibles. La gracia de Dios, que es la misma sustancia de la composición divina del Espíritu de Dios, es muy sensible. Es muy sensible. Y percibe porque es Dios mismo. Entonces es importante que en la medida que nosotros estemos buscándole a Él, mientras le buscamos, le hallaremos a Él. Vamos a crecer en Él. Entonces nosotros vamos a poder estar en una posición firme, una posición que nos dé estabilidad. Y esa estabilidad también al movernos en una convicción, eso también trae una estabilidad mental. Saben que nosotros tenemos que guardarnos a nosotros mismos de los pensamientos que llegan a nosotros. Hay tantos pensamientos tóxicos dentro de nosotros, pensamientos que nos oprimen, pensamientos que nos quieren invalidar, pensamientos que nos hablan de nuestra insuficiencia. Y qué bueno que cuando viene un pensamiento que nos habla de nuestra insuficiencia, nosotros nos recordamos a nosotros mismos: soy lo que soy por la gracia de Dios. Somos aceptados en el amado antes de la fundación del mundo. Yo no tengo que hacer nada para ganarme el amor de Dios. Ya Él me amó, y con un amor eterno. Ya Él nos predestinó. Ya Él nos dotó de virtudes, de dones y talentos, no para yo administrarlo a mi antojo, sino para servir al cuerpo de Cristo. Entonces Pedro destaca aquí el hecho de que existen ciertos calibres de hombres, y por qué no mujeres hoy en día, que seducen a otros, desviándolos mediante doctrinas falsas, mediante doctrinas, yo voy a ponerle un nombre, de demonios, doctrinas erróneas, que si usted no está discerniendo bien lo que Dios está hablando sobre su vida, si usted no está conectado a la gracia, puedo decirle que será seducido fácilmente. Por eso Dios nos manda a crecer en su gracia, porque a mayor conexión con su palabra, mayor discernimiento, porque no todo lo que brilla es oro. Y nosotros sabemos, conforme a la Escritura, que Satanás se viste de ángel de luz. ¿Qué significa ángel de luz? Que te trae aparentemente luz, pero es una luz revestida de mentira y de falsedad. Te puedes citar las Escrituras, como saben muy bien citarlas. Váyase y visite cuando Jesús estuvo en el desierto. Escrito está. Declaró unos versos bíblicos fuera de contexto, simplemente para tentar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se despojó de su trono de gloria y vino 100% Dios y 100% hombre, pero operó aquí para mostrarnos a nosotros cómo los hijos de Dios debemos de vivir. Entonces, estos seductores que Pedro está destacando, son hombres que seducen y desvían. Son hombres que se describen además sin principio, es decir, están sin ley, que deliberadamente transgreden los códigos que están en la palabra, y aunque manifiesten públicamente una conducta aceptable, no son dignos de ser llamados hijos de Dios. Guardaos de los lobos rapaces vestidos de ovejas. Guardaos, para que no seamos seducidos ante ellos. Segunda de Pedro 2:18 declara así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea que aquí hay personas que vivían en error, pero que volvieron de nuevo y seducen y hablan palabras vanas, palabras infladas que mueven multitudes. Y nosotros estamos llamados a huir de aquellos que viven en ese horror. Segunda de Pedro 2:18, la llevé ahora a la Biblia, traducción en el lenguaje actual para que lo podamos entender un poquito más. Dice: porque ellos, para impresionar a la gente,
Porque muchos se paran en un púlpito para impresionar a la gente. Dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos. Y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Yo le doy gracias al Señor, que la palabra del Señor viene a confrontarnos y que nosotros estamos en el día de la provocación. Las palabras que Jesús trajo a la tierra fueron palabras que confrontaban los sistemas y confrontaban las mentalidades erróneas y el sistema religioso y esas actitudes que el hombre había adquirido y lamentablemente se alejaban del Señor. Entonces, estos hombres inicuos adoptan un patrón de comportamiento licencioso. Busqué la palabra licencioso también porque esa palabra está en la Escritura y nos habla de las personas que operan en un desenfreno. Dele a su vecino así, dígale, desenfreno. Desenfreno. Operan en un libertinaje. Son personas viciosos, tienen vicios, en el cual se entregan a todo tipo de actividades perversas, pero guardan una apariencia de piedad. Y pueden servir muchísimo y aparentan ser una cosa que no son. Que Dios nos libre. El efecto que producen en quienes son sus víctimas es que caen de su propia firmeza. O sea, las víctimas de esos hombres y de esas mujeres hoy en día también por igual, es que lo sacan, lo arrastran de esa firmeza que tenían en el Señor y se vuelven inestables y ya no están firmemente arraigados ni son coherentes en su comportamiento con Cristo ni con la verdad. En otras palabras, viven una dualidad de vida. Aparentan ser algo que no son. Son como actores. Se ponen máscaras dependiendo del momentum, de la situación y lo que quieran proyectar. Y esta inestabilidad también se manifiesta en una ausencia de gracia, porque la gracia no puede operar ahí. La gracia no opera en el orgulloso. La gracia no puede operar en el que no ama la verdad y no vive la verdad. Usted puede ser carismático. Una cosa es ser carismático y otra cosa es ser revestido de la gracia de Dios. Por lo tanto, Pedro insta, ¿qué es lo que Pedro está requiriendo de nosotros? Que nosotros seamos diligentes y que crezcamos en la gracia. En el mismo contexto como el remedio para no caer de una posición firme. O sea, si yo no quiero tropezar, si yo no deseo caer, si yo no deseo alejarme, yo tengo entonces la responsabilidad de crecer en la gracia de Dios. Y no solamente, cuando hablo de crecer, hablo de escuchar, internalizarla, permitir que esta palabra pueda escanear todo mi hombre interior, que yo pueda ser confrontada en las áreas oscuras y en los puntos ciegos que yo cargo, para permitir que esta palabra pueda obrar en mí, para yo llevarla a una encarnación. Siempre decíamos acá que en estos tiempos Dios nos está contando cuántos miembros hay en un ministerio, 500, 2,000, 3,000, 4,000, 150, 200, 300, no. Dios está pesando, Él tiene una escala celestial. Y en esa escala Él coloca a cada hijo a ver el contenido de Cristo que carga. Y podemos aparentar muchas cosas, pero Dios jamás podrá ser burlado. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y nadie tendrá escapatoria del mismo. Y digo esto no para condenar a nadie, sino para que cualquiera pueda salir de esas fluctuaciones y colocarse en una posición de firmeza. Porque como decíamos antes, que el COVID era un juicio de Dios sobre la tierra, y cuando pensamos en juicio, automáticamente entendemos que Dios quiere destruir la humanidad porque Dios es malo, porque Dios... No. Los juicios de Dios son para que nosotros nos volvamos a Él, busquemos su rostro, queramos crecer en la gracia y ser como Él nos ha llamado a nosotros a ser.
Entonces, cuando tengo a Pablo en la cabeza, perdón, cuando Pedro insta a crecer en la gracia, en el mismo contexto como el remedio para no caer de una posición firme, por exponerse a enseñanzas inexactas a través de aquellos cuyas vidas no son un reflejo verdadero de la naturaleza de Cristo. Nosotros tenemos que procurar y discernir eso precisamente, el reflejo verdadero de la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que yo estoy? ¿Qué es lo que yo emano de mí? ¿Qué es lo que yo, no quiero decir proyectar, porque es una palabra que se puede malinterpretar? ¿Qué testimonio, mejor, para ser más bíblico, yo estoy dando? Entonces, para nosotros no caer de nuestra propia firmeza o constancia, se requiere que nosotros crezcamos. Es un requerimiento, es una obligación, es una demanda, es un mandamiento que todos nosotros podamos crecer. Porque va a suceder lo siguiente, como los niños. Hay niños bebitos que después del 6º mes se le comienza a introducir alimento, y todo lo que le damos a los niños, aparte de la leche materna, que somos muy pro leche materna, es un alimento suave, licuado, hasta que el niño va poco a poco comiendo cosas más sólidas. Pero muchas veces nos queremos quedar con la compota, con el alimento suavecito, porque, ay, qué rico entra y no me confronta y qué rico, lo puedo saborear tan rápido y de una vez me entra al estómago. Pero cuando usted tiene un Angus, un buen pedazo de carne, déjeme decirle, usted tiene que masticar y masticar y masticar, y conlleva que usted use los músculos maxilofacial y hacer un ejercicio para poder triturar ese alimento sólido que no se compara con vianda, sino que es un alimento sólido. La doctrina de Cristo debe ser como ese buen Angus que usted se está comiendo y saboreándolo lentamente, y puede no solamente olerlo, sino con las papilas gustativas usted puede saborear ese jugo de esa carne. La doctrina de Cristo debe ser así. No podemos acomodarnos a lo fácil de digerir, porque entonces vamos a caer de la firmeza. Muchos están sonriendo, parece que les gustó esa ilustración que me dio el Señor, porque solo Él lo hace. Entonces tenemos esa responsabilidad. Acceder a la gracia de Dios mediante auténticos siervos de Cristo. Acceder a la gracia de Dios mediante auténticos, y no solamente auténticos, sino legítimos, porque lo que es auténtico indudablemente es legítimo. Esos hombres y mujeres que Dios ha sido que lo ha colocado, no se han autocolocado ellos mismos, o no por voluntad de hombre se colocaron, ni por designio de un hombre, sino porque es Dios mismo que lo ha llamado. Entonces, la doctrina que no conduce a un aumento en el crecimiento experiencial. Experiencial significa de una manera que yo pueda experimentar una relación con Dios y un conocimiento subjetivo de Cristo, donde yo puedo testificar que Él es real en mi vida, donde su palabra se encarna en mí, donde yo puedo transaccionar con su espíritu y con la palabra que recibimos. La palabra de verdad es dada por el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Segunda de Pedro declara, aprendemos que la gracia se multiplica en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como declara segunda de Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios que la gracia se multiplica. Y nuestro conocimiento de Dios va creciendo principalmente a través de ¿qué medio? A través de la palabra. A través de la palabra. No hay otro medio. Por eso hemos estado hablando semanas tras semanas que la palabra es el conducto de la gracia. Recibimos gracia sobre gracia a través de la palabra que es impartida a nosotros. ¿Se acuerdan de la palabra griega auxano que le hablé al principio de esta serie?
Entonces, esa palabra traducida es en griego, auxano es un tipo de hormona de crecimiento del reino vegetal. Entonces, también traducida significa crecer. Crecer dentro del contexto de nuestro estudio es crecer en la gracia. Implica que para algo crezca en gracia debe de ser estimulado por un poder o externo o un poder interno. ¿Cuál es el poder interno que nosotros cargamos? Que nos estimula a nosotros a crecer en la gracia. La simiente de Cristo que cargamos y el sello que tenemos del Espíritu Santo. Si estamos acá es porque la simiente de Cristo que cargamos, más la obra de su Espíritu nos trae a sentarnos. ¿A qué? A ser lavados por el lavatorio de su palabra. A que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser lavados mediante el agua de su palabra. A entender que no venimos aquí simplemente a calentar un asiento, sino que venimos aquí por una disciplina en nuestro espíritu y en nuestra alma de crecer en gracia. Porque cuando vamos de gloria en gloria, de gracia en gracia, la gracia es un poder, la gracia es tan poderosa, es una sustancia tan gloriosa, divina y poderosa en nuestras vidas, que nos guía y nos transforma en la medida que nosotros vamos creciendo en esta gracia. Y nosotros necesitamos tener ese elemento dentro de nosotros y en nuestra búsqueda aumentar en gracia. Pero para esto se requiere estar constantemente bajo la influencia de ¿qué? De su palabra, por alguien que se la traiga, no una palabra distorsionada, no una verdad a medias, sino que le traiga la doctrina de Cristo. La palabra de Dios es el poder externo que debe venir a nosotros y luego debe de convertirse en nosotros. Lo recibimos externamente con un propósito de que comience a transformar nuestro ser interior para que nosotros podamos crecer. Como se mencionó anteriormente, nosotros no podemos ser ni estamos llamados a ser, S-E-R, como nosotros éramos al inicio de este año. Tiene y debe de producirse una transformación, una metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio de conducta en nosotros. Porque repitiendo los mismos patrones, esperando resultados diferentes, lamentablemente, es lo que nosotros llamamos una esquizofrenia espiritual. Quiero unos resultados, pero continúo haciendo lo mismo, pero quiero otros resultados. No puede ser de ninguna manera. Y además la gracia multifacética de Dios es expresada en sus variadas expresiones y diferentes conductos para beneficiarnos a nosotros mismos. Y eso el Señor lo diseñó a través de padres espirituales, de líderes espirituales. Puede ser un hombre o una mujer que Dios coloque sobre su vida, pero que a la vez está conectada a un conducto, a un recurso apostólico. Y cuando estamos bajo esa cobertura, cuando recibimos doctrina, cuando recibimos palabras de un apóstol genuino de Cristo, entonces esa cobertura, mírenlo como un conducto de gracia. Usted sabe los conductos de los aire acondicionados. Miren un conducto bajo el estar posicionado bajo esa gracia apostólica. Nosotros recibimos gracia, la impartimos y entonces ustedes a la vez reciben para impartir y dar a otros. La palabra es el conducto de la gracia, pero la palabra se te comunica a través de un líder que Dios escogió sobre tu vida. Y usted quizá dirá, no, yo lo escogí yo porque yo quise y porque me gusta. Eso es lo que usted cree. Es el Señor que los hace a través de su providencia divina por causa de los propósitos que Él tiene, específicamente en una región geográfica o los planes que Él tiene con su vida por igual. Déjese formar mediante la palabra de su gracia. Seamos humildes en recibirlas. Estemos conectados, estemos relacionados con la palabra. Porque ciertamente no solo del pan vivirá el hombre. A veces perdemos tanto tiempo escuchando palabras sin un fundamento doctrinal, sin un mensaje puro de la palabra y perdemos tanto tiempo. Y la vida es corta, aunque aparenta larga cuando estamos en los sufrimientos y en los quebrantos y en las aflicciones. Ahí la vida se siente muy larga, pero desde que estamos en el tiempo de gozo y en el tiempo de refrigerio, ¡ay, qué rápido pasó este refrigerio! Pero cuando el Señor nos está pasando en la planadora, no sé cómo, o nos coloca en un trapiche, que aquí trapiche se le llama, donde se muele la caña,
Y nos duele todo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Pero es necesario los procesos del Señor. Así que aprenda por revelación divina a permanecer conectado a la palabra, a tener una relación. Y le digo algo, miren mis amados, cuando nosotros con nuestro Padre espiritual, sustituto, líder, como usted quiera llamarle, como le agrade a usted, cuando hay interferencias en esa relación, eso también se manifiesta espiritualmente hablando. Y es nuestra responsabilidad nosotros resolver cualquier tema que tengamos. Porque de esa manera entonces el conducto no va a tener interrupciones y podrá alcanzar el propósito por el cual la palabra es enviada. Porque Él envía su palabra no se devuelve vacía, como se declara en Isaías 55. Su palabra no se devuelve vacía, porque si usted la rechaza, hay otro que la va a recibir. Y esa palabra cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Pero es importante nosotros estar conectados siempre a esa cobertura que nos comunica gracia. Y no dejar que los días pasen, los meses y las semanas, porque nosotros muchas veces cargamos esos rollos mentales que no nos favorecen. Y muchas veces pensamos que las cosas son de una manera y es a mi manera. Y le puedo decir que muchas veces su manera es la que está equivocada, al igual que mi manera también ha estado equivocada. Pero nos aferramos a un argumento que se convierte en una altivez, porque es un pensamiento, un argumento, una altivez y después una fortaleza. Y nos convertimos, como declara Proverbios, en una ciudad amurallada. Yo soy el centro de mi ciudad amurallada. Y yo vivo en una fortaleza para yo autoprotegerme, porque todos son malos y yo soy el único bueno. Todos me quieren lastimar y yo soy el único que tengo la capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva. Yo le voy a decir algo, el Señor le pueda mandar el helicóptero múltiples veces, pero si el Señor no ve el H sobre su cabeza, la gracia no podrá descender. Y no le digo esto de que me están hablando a mí, yo estoy hablando a la atmósfera de esta nación. Y si le sirve algo a usted, tómeselo también para usted. Porque el tomárselo, eso para usted es un acto de humildad y la gracia va a descender entonces. Por eso digo, la gracia es muy sensible. Y eso se percibe hasta en la atmósfera. Bueno, ya cerramos esa miniserie, que la palabra es el conducto de la gracia. Y ahora vamos a entrar en esta otra miniserie que estaremos introduciendo en los pocos minutos que nos quedan. Bueno, yo me quedé prácticamente en la introducción, pero ustedes están muy acostumbrados a que la introducción sea kilométrica, como decimos. Seguimos en general esta serie que hemos estado hablando por meses. Es para iluminar nuestro entendimiento y nosotros saber cómo entender la gracia, cómo acceder a la gracia y cómo crecer en la gracia. Todo lo que hemos venido hablando meses tras meses. Y a veces usted dirá, como que la pastora es un poco repetitiva, sí, porque yo estoy ataladrando corazones de hierro o de bronce, que hay que ir rompiendo para que puedan entonces recibir de esta gracia. Les mencioné así rápidamente cómo nosotros podemos recibir gracia también cuando estamos conectados a una gracia apostólica. Yo le doy gracias y gracias y gracias al Señor, que por la obra de su Espíritu Santo, casi 19 años atrás, Él envió un verdadero mensajero de Dios, un ángelos, que me maravillo hoy por hoy cuando escuché la prédica esta mañana y de cómo no solamente es un pregonero de justicia, sino que también vive la palabra. Y a los que han ido a Sudáfrica con nosotros han podido experimentar eso, que ellos realmente tienen un testimonio auténtico. Y le doy gracias al Señor, porque aparte de todo lo que el Señor ha hecho con las vidas de ellos, han permanecido mansos y humildes de corazón. Y uno ver una trayectoria de 19 años, claro, en un mover que ya tiene 30 años, y ver cómo guardan el testimonio y cómo lo que predican lo viven, realmente me maravilla. Me maravilla de saber que nosotros estamos en un lugar seguro y que podemos recibir esa gracia única
dada por un Padre espiritual, quien a su vez está conectado espiritualmente mediante una relación de filiación, de paternidad con mis padres espirituales. Y les voy a decir algo. No piensen que en estos 19 años todo ha sido color de rosas y que, una relación de luna de miel en 19 años. No ha sido así. De verdad que no ha sido así. Ha tenido altas y bajas. Pero también depende de la condición del corazón que cada uno de nosotros tengamos, que va a poder determinar el resultado de esa relación. Las relaciones espirituales, así como Cristo, metafóricamente, Pablo habla del matrimonio de Cristo con su iglesia. No piense que la iglesia se va a casar, porque la iglesia no se va a casar. No vamos a celebrar las bodas del Cordero donde Cristo se va a casar con su iglesia, porque eso no es así. Eso habla metafóricamente de una relación de intimidad, de pureza, de santidad, donde la iglesia vive para Cristo y Cristo vive para su iglesia. Como un esposo debe de vivir para su esposa y también una esposa debe de vivir para su esposo, y ambos se someten los unos a los otros en el amor de Cristo. Pero sí quiero decirles que las bendiciones han sido muy grandes de uno estar en una relación de pacto, en una relación espiritual engendrada por el Espíritu. Y le pido al Señor que esa revelación le pueda llegar a ustedes como me llegó por la pura gracia divina del Señor, y poder comenzar a recibir los beneficios de esa relación de pacto. Él es un Dios de pacto y en su soberanía Él escoge la trayectoria que cada uno de sus hijos debemos de tener. Sí sabemos que el camino es estrecho y es angosto, y a veces decimos, Señor, no puedo más. Pero cuando decimos no puedo más, el Señor nos dice, yo te voy a mostrar que por mediante mi gracia tú sí puedes. Y mi gracia te va a sostener a ti. Pero debemos recordarnos también que no es como comenzamos, sino como terminamos. Porque durante nuestra trayectoria y nuestro peregrinaje en Cristo pueden venir muchos tropiezos a nuestras vidas, muchos tropiezos. Y el propósito de esos tropiezos es muchas veces desviarnos de la meta, del supremo llamamiento que tenemos, que es en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay tropiezos en este camino y el que se crea firme, mire que no caiga. Pero si usted quiere mantener una posición de firmeza, como Pedro nos ha venido hablando, viva conectado a la palabra de su gracia. Y que el Señor pueda traernos ese espíritu de sabiduría y de revelación y de entendimiento y de conocimiento de Cristo, como habla Efesios y como habla también Colosenses. Así que vamos ahora a Filipenses 1:7, porque la realidad es que si estamos en el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, todos somos participantes de la gracia de Dios. Si estás adentro, eres participante. Ahora es tu responsabilidad crecer. Y es la gracia de Dios es la gracia de Dios que va a enderezar tus pisadas, tus veredas. Es la gracia de Dios que te va a impulsar, porque sabemos, como declara Filipenses, que aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará hasta el día de su venida. Y ese perfeccionamiento viene a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y el depósito de gracia que es dado a nosotros. Filipenses 1:7 declara así: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, es Pablo hablando, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y si yo hago esta pregunta, ¿quién desea acceder a mayores niveles de gracia? ¿Quién desea? Yo me imagino, yo voy a ver un escenario de miles de personas y yo puedo imaginarme, yo hago la pregunta, ¿quiénes desean acceder a mayores niveles de gracia? Todo el mundo, no levantamos una mano, levantamos las dos manos. Sin embargo, una de las formas bíblicas más poderosas para acceder a mayor gracia es teniendo un entendimiento de quién es Jesucristo y un compromiso con Él. Porque al tener el compromiso con Él, por default, lo vas a tener con la persona que te está guiando, que te está dirigiendo.
y la posición que cada uno de nosotros debemos tomar dentro de la casa de Dios. Y se requiere que nosotros estemos continuamente accediendo a la gracia que es conferida, que es impartida, que emana de un auténtico apóstol de Cristo. Usted me dirá, bueno, yo no estoy conectado directamente al apóstol Tamo. Sí, usted está indirectamente conectado, claro que sí. No es el hombre que da la cobertura, indudablemente no es el hombre. Es Cristo que da la cobertura. Pero Dios escoge hombres y mujeres que nos puedan colocar el trigo, meterlo en un mortero y triturar ese trigo y después que cada cual pueda recibir la porción de harina. Entonces cada uno de nosotros preparamos nuestra harina y nos la comemos. Y de esa manera entonces vamos creciendo en la gracia. Nadie puede forzarle a usted a crecer. Usted crece por convicción y por inspiración del Espíritu de la verdad. Nada es por imposición, es por revelación. Entonces vamos a observar lo siguiente. En nuestra sesión anterior, y con esto voy casi concluyendo, demostramos que la gracia está incrustada principalmente, ¿dónde? Pensé que todo decir, en la palabra de Dios, porque lo hemos estado repitiendo como un loro, como una cotorra que no se cansa de hablar. Entonces, demostramos en la sesión anterior que la gracia está incrustada principalmente ¿en qué? Y que aunque nosotros podemos investigar la palabra, escudriñarla, y eso nos da una medida de gracia, la manera suprema en la cual nosotros podemos recibir gracia es ¿cómo? Escuchándola, estando conectado íntimamente a ese instrumento que nos trae la palabra, en una relación pura, en una relación inocente, sin dobleces, sin maquinaciones. Entonces, es la responsabilidad de nosotros ser diligentes y tener una devoción y una pasión por Dios. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos de orar todos los días. Señor, dame pasión y devoción por tu palabra y por estar íntimamente contigo. Porque vemos como todos los sistemas, que no nos damos tiempo, no nos da tiempo para nosotros hacer nada. Y eso es hasta una mentira. Que Dios nos dé el poder ser buenos administradores del tiempo. Y lo que es primero. Y lo que es primero es nuestro tiempo con Dios. Y darle mayor preeminencia a la transferencia de esta gracia, porque hemos aprendido que esta gracia es la misma sustancia de la persona de Dios. Y Dios coloca como gracia primaria a un padre espiritual, un pastor, puede ser varón o hembra, que nos instruyan. Pero a la vez también yo me someto a otros, porque aquí no hay llaneros solitarios, aquí nos sometemos los unos a los otros. Entonces, número 3, este padre espiritual puede o no ser de los 5 ministerios, que vamos a hablar del ministerio quíntuple. Es decir, usted puede tener un padre espiritual que no necesariamente es un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero esencialmente funciona como un anciano principal. Y cuando digo un anciano principal, siempre me acuerdo que mi hijo me decía, mamá, ¿por qué tú te colocas en el correo electrónico anciano principal? Porque suena como si tú eres el superior de todos los ancianos que hay en tu casa. Le dije, no, mi hijo, lo que pasa es que se le llama principal porque es el fundador. No porque yo sea superior que los demás, sino porque es el fundador. En los Estados Unidos y en África le llaman senior elder, pero la palabra senior no tiene una traducción exacta al inglés, pero alguien que es un senior está por encima, sea por función, sea por propósito. En una escuela hay un senior que es como un director. Bueno, aquí tenemos una exdirectora de una escuela. Usted puede ser el principal dentro de un departamento específico o una área específica. Entonces, pero esencialmente funciona con la intención de que el llamamiento que Dios le ha dado a su vida pueda ser cumplida. Yo no vengo aquí a beneficiarme de ustedes, lo voy a repetir de nuevo, yo no vengo aquí a beneficiarme de ustedes. Yo vengo aquí a servirles a ustedes, a traerle un alimento, a servirles. Yo soy como
como un mayordomo, ¿sí? Como un mayordomo, soy como un camarero, soy como un garzón, como se dice en francés, alguien que viene a servirle un alimento a ustedes. Número 4, es esencial que el padre espiritual esté conectado a un apóstol, como se lo había mencionado, de quien ellos mismos obtengan la gracia a través de la doctrina y la vida de ese apóstol, a quien se unen en una relación de pacto sostenida en la sinceridad, una relación profunda, una relación como un matrimonio. Cuando hay conflictos en el matrimonio, que a veces dice el uno al otro, pues nos separamos. Y lo más hermoso de todo es cuando usted declara, esto es, todos los matrimonios que hay aquí, hasta que la muerte nos separe. Porque imagínense, si cada vez que hay un problemita, usted se va a separar de su esposa, usted se va a separar de Dios, porque también hay personas que se enojan con Dios y pretenden separarse de Dios cuando Dios jamás lo va a dejar, pero bueno, entonces, al menos que la persona reiteradamente ya llega un momento que desecha a Dios, bueno, entonces nos unimos en esa relación sincera, profunda. Y los apóstoles, junto con otros ministros del don de la ascensión, que también es los 5 ministerios que habla Efesios capítulo 4, tienen todos unas metas específicas. O sea, Dios tiene todo preordenado porque Dios es un Dios de orden. Dios no hace las cosas a la ligera. Dios no hace las cosas a la ligera. Y a los dones de ascensión le llamamos porque fue Jesús mismo que dio esos dones. Él ascendió. Él regresó al cielo. Y después de su resurrección, Él ascendió. Y luego entonces fue el mismo Cristo quien dio dones a la iglesia. Por eso es que si usted carga un llamamiento, no piense que su llamamiento es dado por hombres o mujeres. Su llamamiento es dado por Cristo. Es muy fácil decir amén. Cuando el Señor nos llama y queremos ser como un Jonás, díganmelo a mí. Entonces, cuando Dios llama dentro de los 5 ministerios o el ministerio quíntuple, no piense usted que es Dios, que es el hombre que se coloca. Estoy hablando de lo genuino, de lo verdadero, porque sabemos que hoy en día cualquiera se puede colocar delante de un púlpito. Pero yo estoy hablando de los hombres y mujeres llamados por Dios, llamados por el mismo Cristo para que operen o como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y los teólogos, como ustedes sabrán, le llaman a los 5 ministerios de ascensión, le llaman el ministerio quíntuple. Lo deben de saber para que lo sepan. Efesios 4 del 7 al 11 declara así. Efesios 4 del 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Oigan bien, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora bien, esta expresión de que Él ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Entonces, Él mismo ascendió, pero también había descendido. Entonces, Pablo, como apóstol, dice que estaba totalmente convencido del hecho de que como apóstol de Dios se le dio una configuración específica a Él. Que cualquiera hubiese pensado que con el gran pedigrí que él tiene, Cristo lo hubiese mandado a predicarle a quienes, a los judíos, pero no fue así. El Señor lo mandó conforme a la configuración específica de gracia, lo mandó ¿a dónde? ¿A dónde? Los gentiles, a predicar a las naciones gentiles y a toda la iglesia en su conjunto. Entonces yo quisiera que pudiésemos empezar a repartir el partimiento del pan y del vino, para ir dando cierre a nuestro tiempo.
Y quiero que observemos ciertos puntos expresados en las Escrituras. Número 1, escuchen bien, estoy hablando de lo genuino y de lo auténtico, porque la palabra apostólico no es una palabra que está en el Nuevo Testamento. Apóstol sí, pero apostólico no. Esa palabra apostólico los padres durante los primeros 300 años de la iglesia adoptaron esa palabra, y lo que significa es lo auténtico y lo verdadero en Dios. Auténtico, verdadero y genuino en Dios. Entonces los apóstoles tienen una gracia específica. Primero, los apóstoles genuinos entienden que Dios es soberano y que la sabiduría divina los ha elegido a ellos, los ha dotado a ellos como apóstoles, y estos apóstoles cargan una gracia muy particular. Los apóstoles genuinos son los que liderean los movimientos de Dios en la tierra. Y la gracia que carga está para beneficiar a la iglesia. Escuchen bien, porque como se han levantado tantos falsos apóstoles, entendemos que lo genuino no existe. Y siempre que existe lo genuino en Dios, el príncipe de la potestad de las tinieblas va a traer lo falso para confundir, porque él opera en tinieblas, en sombra de muerte, en variación y en oscuridad. Primera de Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, ¿qué dice ahí? Apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Esa es la porción de Primera de Corintios 1:28. La gracia reside fuertemente en todos los oficios quíntuples. Pero ahora nos estamos concentrando nosotros en el oficio del apóstol, que es el primero dentro de los 5 ministerios o 5 dones que Dios ha dado. Efesios 2, del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la familia de Dios. Verso 20. Edificaos sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿qué? Jesucristo mismo. Esa piedra es la piedra principal sobre la cual será edificada todo edificio. Y mientras más alto es el edificio, digo yo, no lo dice el verso, más profundo debe de ser el fundamento. Verso 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, toda la iglesia, toda la familia de Dios, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La palabra santo habla de lo que es separado por Dios, de lo que es inigualable. Nosotros somos una nueva raza en Cristo, donde Él nos apartó para Él mismo, no para usted, para Él mismo. Y nos dotó a nosotros de dones, talentos, de virtudes. Nos revistió de su gloria desde antes de la fundación del mundo. Ahora está en nosotros dar a manifestar esa gloria. Verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 4, 7 y 11. Efesios 4, 7 y 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada, digan, la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Es una medida. Y Él mismo, o sea, el ministerio quíntuple tiene una medida. O sea, es la gracia, es Cristo mismo dándose en esos 5 ministerios, conforme a la medida de ese regalo, de ese don de Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros.
Y cada uno de los oficios quíntuples son dimensiones específicas de la gracia de Cristo. Cada don que Él da a la iglesia carga esa dimensión específica de la misma gracia de Cristo. Él dio a los hombres a través de los cuales Él sería expresado. Cristo es expresado a través del ministerio quíntuple. Por lo tanto, la expresión de un ministerio específico del don de ascensión es una expresión de una de las facetas de Cristo mismo. Porque Cristo es lleno de gracia y de verdad. La operación del ministerio quíntuple es la metodología en la cual Dios utiliza para que la iglesia, para que la gracia sea residente en el cuerpo de Cristo y la gracia pueda ir de aumento en aumento, las personas puedan ir madurando hacia esa estatura del varón perfecto, para que la iglesia sea equipada, para que la iglesia pueda recibir gracia apostólica, gracia profética, gracia evangelista, gracia del pastor y gracia del maestro. Entonces es importante que nosotros podamos reconocer la validez de estos 5 ministerios. Quizá usted me preguntará por qué se está hablando reiteradamente del ministerio quíntuple, porque una gran parte de la iglesia no cree en ellos. Y el ministerio quíntuple representa ¿qué? La mano de Dios. Entonces, si usted no tiene un apóstol, o sea, el apóstol significa este dedo. ¿Saben que este es el dedo que le da sostenibilidad a los 4 dedos? Haga un experimento, trate de abrir un llavín de una puerta con estos 4 dedos. Y si usted logra abrir el llavín de una puerta con esos 4 dedos, avíseme a mí que le voy a dar un premio. Hágalo. Vaya a su casa y haga ese ejercicio. Y este dedo, el dedo que señala, no para condenar, sino para traer corrección, es el dedo que señala, es el dedo que trae palabra del Señor, y el dedo más largo es el dedo del mayor alcance. Después hablaremos de la gracia del evangelista. Este es el dedo que carga el anillo, que significa el del pastor. Y luego este dedo, el dedo del maestro. O sea, si nos falta un dedo en la mano, lamentablemente, no podemos operar en la eficiencia que estamos llamados a operar. Entonces es importante que nosotros podamos ser enriquecidos en esta gracia residente en el ministerio quíntuple, que son dones que Dios nos da a la iglesia para equiparnos. Y estos son dones esenciales para que nosotros podamos llegar a una madurez. Yo no sé de usted, si usted quiere estar dando vueltas en el desierto o realmente usted quiere ser transformado mediante la palabra de gracia que tiene el poder de darnos herencia entre los santificados. Es una decisión que debemos de tomar, que no nos llegue el día de su venida y que nosotros realmente no estemos cumpliendo lo que el Señor nos ha mandado a cumplir. Así que vamos ahora a llegar al pan y vino que había puesto acá. Y vamos a prepararnos. Tenía para este pan una porción de Efesios 4, del 11 al 19. Y lo voy a repetir de nuevo, porque la repetición es la madre de la perfección. Y vamos a pedirle al Señor que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, de nosotros poder reconocer la gracia que Dios ha colocado en hombres y mujeres, y que los prejuicios concebidos, no fundamentados en la palabra del Señor, puedan ser eliminados de nuestro entendimiento. ¿Saben algo? Conforme a como el hombre piensa, así actúa. Observe la conducta de un hombre, usted se dará cuenta los pensamientos que tiene en su mente. El hombre es gobernado por sus pensamientos. Y estos dones ministeriales, estos oficios que Dios da a la iglesia, es para que nosotros podamos llegar a una madurez en Cristo. No perdamos el tiempo. Como mencioné al inicio, la vida puede ser larga, pero a la vez es muy corta. Y así como el cementerio está lleno de gente que nunca cumplieron su llamamiento en el Señor, que no nos pase a nosotros. Que seamos fieles al llamado. Y leo así Efesios 4, del 11 al 16. Cristo mismo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y si fue Él que lo constituyó, ¿cómo debería de ser nuestra relación con aquellos que Él mismo constituyó? Una palabra para nosotros meditar. ¿Cómo debe ser mi relación con ese apóstol que Dios colocó por encima de mi vida, o ese profeta, o ese evangelista, o ese maestro, o ese pastor? Porque Cristo mismo lo escogió y los predestinó como dones. ¿Para qué? Aquí lo dice Efesios 4 en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio. Para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio que todos nosotros cargamos? Cargar su imagen y semejanza y reconocer que somos el Hijo de Dios. Eso es un ministerio. Entonces Cristo mismo da ese oficio quíntuple para perfeccionar a los santos. ¿Qué habla la palabra? ¿De que tenemos que ser perfectos? No, ahí habla de madurez. Porque vamos a fallar, vamos a fallar, vamos a pecar, nos vamos a salir de la marca. Pero su gracia está ahí para recogernos de nuevo a su perfecta voluntad. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y anhela un cuerpo perfeccionado, maduro, que está posicionado firmemente en ese llamamiento. Yo vivo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir yo vivo por el llamamiento eterno? Yo vivo por el llamamiento eterno. No, yo vivo para casarme. Yo vivo para tener hijos. Yo vivo para trabajar. Yo vivo para tener dinero en el banco. Yo vivo para eso. Ese es el hombre que carga el 6 en su frente, que solamente vive para comprar y vestir. Pero el Hijo de Dios en los momentos dice, Señor, quiero vivir solamente para ti, porque fui esclavo del diablo. Pero el día que te abracé a ti, tú me lavaste con tu sangre y me adoptaste como un hijo genuino. Tú has dado dones a la iglesia para yo crecer y ser perfeccionado, perfección, madurez. Para yo poder cumplir el ministerio que tú me has dado de ser un esclavo de Cristo por amor. Acuérdense, 10 leprosos, Él sanó a 10 y solamente uno, y que era samaritano, fue el único que se devolvió a darle las gracias a Él. ¿Saben algo? Nosotros todos tenemos que arrepentirnos de la ingratitud que hay en nuestros corazones. Somos ingratos porque nos acostumbramos a la benevolencia del Señor y la tomamos por sentado. Es un tiempo de reflexión, estamos en el día de la provocación, donde Él viene a provocarnos a nosotros. Y le digo algo, si usted se siente caliente, como que un calentón encima, es porque necesita liberación. Y que esta palabra pueda liberarlo a usted. O quizás está navegando en las redes, porque lo que se está hablando aquí, las redes son más importantes que lo que se está hablando en un púlpito. Cuando puede ser Dios mismo que esté hablando a su vida. Somos rebeldes. Y que no caigamos en ser rebeldes contumaces. Porque le voy a decir una cosa, Hebreos habla de que muchos no entraron en el reposo del Señor y no alcanzaron la salvación y fueron desechados en el desierto. Y dice la Escritura que todas esas vivencias del Viejo Testamento fueron, aunque fueron sombra y tipología de lo que vendría en el Nuevo Pacto. Y siento una unción de reprensión en la casa. Esto no es premeditado ni con alevosía tampoco. Y quiero decirles, muchos no la alcanzaron. El que se crea firme, mire que no caiga. Y que seamos agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros. Porque esta vida es efímera y en un abrir y cerrar de ojos se va. Pero hay una eternidad que nos aguarda a todos nosotros. Hay una eternidad que es, la vida es un abrir y cerrar de ojos en el contraste de la eternidad. Entonces Él nos da estos 5 ministerios, el ministerio quíntuple, para que todos lleguemos a la unicidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro,
que aun siendo hombre nunca pecó, no se manchó sus manos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que más abunda en las redes. Eso es lo que el Señor está hablando ahí en Efesios 4, que emplean con con astucias, las artimañas del error para seducir a multitudes y multitudes de personas. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Oigan, ¿qué? Que se ayudan, que están en competencia, que están en celos, envidias, que están en discordia, en enemistades, en pleitos, en contiendas. Ay, yo no veo que dice eso ahí. Unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para edificación. Vamos a inclinar nuestros rostros y Padre, te damos gracias porque hoy es un día de arrepentimiento. Gracias damos que tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y ella pueda discernir las intenciones de nuestros corazones. Padre, reconocemos que engañoso y perverso es nuestro corazón y que solo a la luz de tu palabra se pueden manifestar las intenciones ocultas en las profundidades de nuestros corazones. Padre, te pedimos perdón por la rebelión que hay en nuestros corazones, por la indiferencia y falta de respeto a tu palabra cuando está siendo impartida. Perdónanos, oh Dios, por no atesorar tu palabra y ponerla por obra. Perdónanos las tantas veces que te fallamos y aun cuando vamos donde ti con un corazón contrito y humillado, tú nunca lo desprecias. Padre, que este sea un día de reconciliación, un día en el cual nosotros aprendamos que tú das mayor gracia al humilde, al que quiere agradarte a ti por encima de los hombres, porque sabemos que el que quiere agradar a los hombres no puede agradar a Dios, a quien no ha visto. Y el que no se puede someter a quien tú colocas como líder en una casa, tampoco se somete a ti, Padre. Enséñanos tus caminos, enséñanos a vivir una vida recta de piedad, una vida sobria, una vida en la cual Cristo sea glorificado. Padre, gracias por este momento de reflexión. Gracias, Padre, porque hay una demanda que tú colocas sobre nosotros, de que tu cuerpo sea equipado para toda buena obra, de que nosotros podamos ser edificados como tu cuerpo, que podamos alcanzar la unicidad de la fe para llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre maduro que vive solo para Cristo, un hombre, una mujer madura que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás os llegará por añadidura. Gracias, Padre, por estos símbolos de gracia. Son simplemente símbolos, el pan y la copa, en el cual nosotros meditamos y ponderamos la condición de nuestros corazones. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de reconciliación, porque estamos viviendo en el día de la provocación. Padre, gracias porque tu palabra nos provoca a llegar a ser hijos maduros, a salirnos de nuestra zona de confort, o aún salir de esa ciudad amurallada, cubierta por muros que hemos edificado, porque son las fortalezas que hemos levantado internamente
de autoprotección, autopreservación, muy apartados de tu gracia. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad que tú nos das de pedir perdón y reconciliarnos contigo y, ¿por qué no?, reconciliarnos los unos a los otros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Comamos y bebamos. Ha sido bueno. Nos podemos colocar sobre nuestros pies y cantar. Mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida. Ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Me falla mi existir, en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, Él ha sido fiel. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Me rendiré
vida ha sido bueno. Si alguien puede abrir su boca y declarar eso. En mi vida ha sido tan. Sí, Padre, reconocemos tu fidelidad. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Abre tu boca y dilo. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Padre bueno, gracias, gracias, gracias por tus infinitas misericordias y bondades, por librarnos del lazo del cazador, por ser tú la roca más alto que nosotros, esa roca inconmovible que nos protege, que trae estabilidad, que trae inmunización en un mundo tan perverso. Padre, te damos gracias por tus infinitas misericordias y bondades, y que nosotros tengamos un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene el poder de edificar nuestras vidas y de darnos herencia entre los santificados. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios declara: amén. Y amén, y amén. Un aplauso al Señor. Nos podemos